en la república, que significa que es el amor a esta misma república. Y también habla que si el pueblo tiene eh, como esa virtud o buenas máximas, no podría haber corrupción, ¿no? Bueno, eso entendí. Y, Mm. y bueno, que también con el amor a la patria es posible que se mejoren las costumbres. Y bueno, en cuanto a la democracia, dice que tiene este espíritu de igualdad. Y bueno, sigue el mismo como silogismo que el amor a la democracia es el amor a la igualdad. Y que para eso pues debes amar la frugalidad. Y también debes amar a la sobriedad, que busqué que según era el autocontrol en términos como de la Biblia o espirituales. Y pues ese autocontrol sirve para que todos tengan el mismo bienestar y ventajas. Y también menciona una parte que dice, al nacer ya se contrae con la patria una deuda inmensa que nunca se acaba de pagar. Y esto, no sé por qué me recordó mucho a Hobbes con el Leviatán, de que nunca se acaba y como lo mismo con la patria que nunca se acaba de pagar. Mm, también habla de cómo las leyes establecen la igualdad y que incluso algunas veces es bueno que las leyes no vayan tan directamente al fin que proponen. Y bueno, por ejemplo, habla de la repartición de las tierras o algo así. Y otro ejemplo sería, no sé, la repartición igual de dinero, eso es como imposible. Entonces, también habla de... bueno, menciona otra parte, otra cita que es, bastará con establecer un censo que fije las diferencias y después se igualan. Por decirlo así, las desigualdades por medio de las leyes particulares de compensación, imponiendo mayores tributos a los ricos y aliviando las cargas de los pobres. Y esto también me recordó bastante a Aristóteles, que habíamos visto cómo define a la justicia porque la igualdad bueno, la justicia como igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales. Y hablamos de los discapacitados y los vagones de mujeres y todo esto. Eh, y también habla de otra cosa, bueno, otros principios que favorecen a la democracia y de las costumbres que es importante conservar las antiguas. Y bueno, con esto se me vino a la mente en el caso de Japón, que por ejemplo ya son muy ahorradores, que se viene viendo desde mucho antes. Entonces eso también les ha ayudado bastante, ¿no? Y bueno, eso Ajá, es todo. vale, muchas gracias. Sí, esa es esta parte de la lectura es donde Montesquieu más o menos quiere tratar de encontrar esta relación entre los principios de cada uno de los gobiernos y las leyes, ¿no? Sí, el principio de la democracia es la virtud, de esta cuestión del amor por la república, se tiene que entonces, digamos, enfatizar, por tanto, el amor a la igualdad, ¿no? Y en este sentido se tienen que hacer leyes que favorezcan la propia igualdad y como bien dices tú, aquí entran cuestiones, por ejemplo, como la repartición de tierra o el hecho de que paguen más impuestos los que son más ricos, etcétera, ¿no? Eh, um, entonces, ese es uno de los principales asuntos de los que habla Montesquieu en este apartado. Sigue, en cierto sentido, todavía con esta idea que veíamos en Rousseau, que ya habíamos dicho la clase pasada, ¿no? De como esta especie de romanticismo, de que no es nada más una cuestión de racionalidad, la constitución de una república justa y libre, sino también es una cuestión de sentimientos y en la república el sentimiento más importante es el amor precisamente por lo público, ¿no? Eh, y por la igualdad, es decir, esta cuestión de lo público, pues de cierta manera da paso a la igualdad, en el sentido de que nosotros estamos compartiendo con otros y nos sentimos mucho más unidos con otros cuando estamos en este mismo pie de igualdad con otros, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es una cosa muy importante para Montesquieu en este asunto, um, que es muy difícil, ¿no? O sea, en este punto, creo que a Montesquieu sí le sale un poco lo anticapitalista, ¿no?
Sobre todo porque hablan en muchos puntos, como la cuestión del comercio, sin censurar la cuestión del comercio del todo, pero sí diciendo que el comercio no puede ser el centro a partir del cual se mueva o se desarrolle toda una república, ¿no? Porque el comercio es precisamente el pensamiento sobre uno mismo, ¿no? Sobre su propio beneficio, sobre su propio interés. Y en este asunto, pues Montesquieu no está nada de acuerdo con esto, ¿no? Incluso por ahí hay una parte donde dice que es muy peligroso que los comerciantes asuman la, digamos, el gobierno, ¿no? De, de la propia república porque van a pensar solamente en sí mismos. Pero como bien dice ahorita aquí la compañera Valeria Herrera, ¿no? O sea, sí, habla de anticapitalismo, pero también es aristócrata, ¿no? En muchos sentidos. Trata como de poner límites, ¿no? Por eso ahí una de los ideales que él tiene es esta cuestión de la división de poderes, cuando habla de la República Romana, ¿no? Que dice que era una combinación entre monarquía, aristocracia y poder del pueblo, ¿no? Como una de las formas ideales de gobierno, ¿no? En la que ninguna de las tres formas predomina, sino que hay una combinación entre las tres. Pues de tal forma que la propia aristocracia también esté limitada, pero también el pueblo esté limitado, pero también el poder de uno solo en sentido monárquico, pues esté limitado, ¿no? Y ahí es donde pues también entra esta cuestión de cómo encontramos ese equilibrio, ¿no? Y si es que realmente ese equilibrio es lo más ideal a lo que podríamos aspirar, ¿no? Pero bueno, estas son las ideas de, um, de Montesquieu. La compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí, bueno, pues a mí lo que más me hizo ruido, por así decirlo, son dos cuestiones. La primera de ella es como se mencionaba antes, que promueven mucho el amor a la patria y yo no sé si es por mi como que experiencia personal que no me gusta como que promocionar eso, el amor a la patria, ya que siento yo que es cegar demasiado a la gente. Por ejemplo, hablando del pueblo mexicano, creo que el amor a la patria lo ciega tanto que dicen que ya casi afirman que México es perfecto y que pues nada de lo que pasa aquí es realmente malo, o sea, como que se ciegan mucho y eso a mí me causa un pequeño conflicto, ya que si te atreves a cuestionar ciertas cosas es de que inmediatamente te dicen malinchista y es como de, no soy malinchista, simplemente estoy aceptando que no todo es perfecto, vaya, ya que se me hace un poco absurdo cuando em, se exaltan de más, vaya, al juzgar ciertas características. Es el ultranacionalismo, vaya, y siento yo que eso es demasiado peligroso, ya que, pues básicamente te está cegando, te vuelves una persona irracional. Y pues en otra es que las autoridades, por así decirlo, que tengan, los líderes, vaya, tienen como que un control más amplio sobre ti. Eso fue lo primero que me hizo ruido porque siento yo que te vuelve un poco irracional el tener un amor excesivo a la patria y que la gente lo promueva mucho, pues no está bien, ya que puede caer en ese extremo, que yo digo, pues sí está bien que le tengas como que cariño a tu país y no sé qué, y que aprecies lo bueno, pero pues creo yo que promover el amor a la patria, así como lo hace él, porque dice precisamente de que el amor a la patria conlleva a la democracia y el amor a la democracia y que tú debes ser una persona que ame también la igualdad y básicamente te están como volviendo un poco conformista, creo yo, y pues sí, eso me causa un poco de problemática. Y la otra cuestión es lo de la censura como una buena estrategia para mantener al pueblo con prejuicios útiles. Y bueno, ahí luego lo que pensé fue Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz tenía un nivel de censura exagerado y pues es que realmente se tendría que definir, qué prejuicio es útil. O sea, ¿quién decide que es útil? ¿El presidente? Porque si lo tomamos en cuenta a nuestro actual presidente, pues creo yo que tiene ideas un poco no retrógradas, pero sí antiguas. Entonces, esto podría resultar más perjudicial para cierto sector de lo que benéfico, vaya. Entonces, sí creo yo que
en la censura es un tema que debió el autor profundizar más o de plano no mencionarlo porque hay censuras que, bueno, no sé, no son tan benéficas. eh, pues podríamos caer en estar engañando al pueblo, por ejemplo, para los niños que censuren temas fuertes como las drogas o algo así, pues sí se entendería porque es un público que medio no lo entiende, pero al mismo tiempo sería mm, contraproducente porque desde niños creo yo que ya deberíamos de saber que existen cierto tipo de cosas malas, ya que desde niños podemos verlo en la calle o algo así. Entonces ese tipo de censura pues está bien, pero al mismo tiempo está mal. O sea, causa un mal más grande, por así decirlo. Y pues sí, sería eso, que no indaga bien en qué tipo de censura es correcta, ni en qué decide qué es bueno censurar y qué no, qué es moralmente correcto y qué no. Y pues los prejuicios en sí, yo no sé, no consideraría un prejuicio útil, pero otra persona podría considerarlo como un prejuicio útil, no sé, el hecho de que, bueno, la mayoría de prejuicios que podemos tener, por ejemplo, es que si vemos una persona bien vestida, que se ve pulcra y así, lo podemos considerar como una persona inteligente, mientras que si vemos a una persona sucia o algo parecido, podemos considerar que no es una persona inteligente y que no tiene cuidado con ciertas cosas. Entonces, eso es un prejuicio que no es útil, ya que esa persona podría estar simplemente pasando por un mal día y estar sucio por esas razones. Y por eso creo yo que los prejuicios útiles debió indagar también más y que, no sé, depende de la situación. Entonces, un prejuicio realmente no le encuentro como que la utilidad se tendría que checar cada caso, vaya. Ok. Bueno, en cuanto a lo del amor a la patria, sí es muy cierto eso, ¿no? O sea que, claro, puede provocar ultranacionalismos pues, muy cabrones y los hemos estado viendo durante los últimos años en distintos lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Aunque yo creo que Montesquieu basa más este amor a la patria en la virtud. O sea, no es un amor cegado, es un amor virtuoso, si lo quieren así, ¿no? ¿En qué sentido virtuoso? En el sentido de que este amor a la patria está pensando en el amor hacia los demás, hacia con los que compartes, eh, con los que exactamente, ¿no? Lo que dice la compañera, es un amor que te hace ver por los demás. Y esa es la virtud de la que habla Montesquieu, que te hace ver por la res pública. No es, no habla, por ejemplo, o sea, no se refiere al tipo de amor del que tú bien pones ejemplo, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Que somos aparte bien doble moral, y que defendemos la patria y muy nacionalistas y la bandera y el himno y los héroes patrios y no sé qué más. Y al mismo tiempo rompemos las leyes, ¿no? Nos pasamos el alto, tiramos basura en la calle, etcétera, etcétera. Es como un amor medio, pues medio hipócrita, ¿no? Una doble moral. De ese amor no es el que habla Montesquieu. El amor para Montesquieu está fundado en la virtud y es en el pensamiento por los demás, ¿no? Por el otro. En cuanto a lo de la censura, por ahí habla incluso de los censores, ¿no? Romanos. Los censores romanos eran una figura que, como dice el nombre, estaban encargados del censo, contaban a la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, tenían la capacidad o la potestad de revisar la moral del pueblo, ¿no? Si se estaban desviando de las virtudes republicanas. Incluso por ahí poner unos ejemplos, ¿no? De un niño que le saca unos ojos a un pajarito y que lo condenan a muerte, y otro ejemplo ahorita no recuerdo exactamente cómo era. Pero lo que hacen es cuidar eh, la propia moral de las personas, ¿no? En la actualidad no existen censores. No existen,
hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, los que se encargan, por ejemplo, de calificar una película en el sentido de que si es clasificación C, si es clasificación B, y todo eso lo hace el gobierno, ¿no? Um, y entonces, esta película es para personas mayores de 18 años, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Y en este sentido, digo, sigue habiendo ese tipo de sensores, pero ya no son el sensor que está, por ejemplo, que en la época romana sí vigilaba tu acción en lo privado, ¿no? Aquí más bien lo que es censurable tiene que ver más con lo público. En la época romana, pues, todavía no existía esta diferencia tan clara entre lo público y lo privado. Al menos no tan claramente. Pero bueno, creo que por ahí va un poco más el pensamiento de Montesquieu. La compañera Valeria Herrera, por favor. Precisamente sobre esta parte de los buenos principios, no me gustaban las cosas que planteaba. O sea, algunas cosas sí me parecían interesantes por el hecho de que, pues sí, sonaban así de primeras súper anticapitalistas y así. Pero, por otro lado, creo que que la manera que cree Montesquieu que es la correcta para que existan esas buenas costumbres no tiene ningún sentido. O sea, por ejemplo, esta parte de que habla de los buenos principios y luego pone, por ejemplo, pone un ejemplo, el de hacer el adulterio público, las acusaciones de adulterio, y él lo pone como un ejemplo maravilloso, e incluso dice que es maravilloso porque intimida a las mujeres y además intimida a las personas que sepan del adulterio. Entonces, no sé, a mí me pone muy en conflicto porque no sé si se está hablando de buenas costumbres, si se está hablando de moralidad, ¿qué tan moral es tú llegar y juzgar de esa manera a las personas y castigarlas tan fuertemente de manera pública por sus acciones? ¿No? Me parece un poquito contradictorio. Y más allá de que sea contradictorio o no, me parece que no es funcional, porque no es como que la gente vaya a cambiar su actuar por ese tipo de situaciones. Y es algo que ya hemos hablado, ¿no? De que las leyes muchas veces no moldean la realidad, sino que tiene que haber otros esfuerzos para que realmente haya un cambio, porque, por ejemplo, hablábamos del hecho de que hay muchas cosas que están penadas y aún así la gente las hace, ¿no? Por ejemplo, en México las cifras de violación son espantosas, o sea, en verdad están de miedo y aún así, pues sí es un delito que se supone que está castigado, hay penas para la gente que comete violación y aún así sigue ocurriendo. Entonces, así nos damos cuenta de que la violación no es un problema que vaya a terminar porque haya leyes que la castiguen, ¿no? Sino que existen muchos otros factores que deben ser revisados, entre ellos la impunidad, pero sobre todo creo yo que la educación y la forma en la que estamos moldeados que permiten que sigan existiendo delitos como esos. Y luego, además de esta parte, menciona primero el hecho de las leyes como, digamos, como un motor de ese cambio en la moralidad de la sociedad. Y también dice que si no funciona o si no es aplicable en ese caso ese tipo de leyes, que entonces ya entra en esta parte de los sensores que mencionábamos, ¿no? De gente que vigile el actuar de las personas. También por el hecho de que gente que está, digamos, como involucrada en la política ya de la República, sea gente que sea un buen ejemplo a seguir para que la gente común, digamos, siga sus pasos, ¿no? Pero de nuevo, me sigue pareciendo que no tiene ningún sentido porque no estás haciendo que la gente realmente tenga esos valores que tú quieres que tenga. No hay un amor real a la patria, no hay un amor a la democracia, no hay nada de eso, sino que simplemente hay un miedo al castigo, hay un miedo a los censores y todas estas situaciones. Entonces, pues no me parece que funcione. Y luego ya como último comentario, sobre esta parte de que a veces sonaba medio anticapitalista en esta parte de cuando habla de la república y de la repartición de bienes, de la igualdad y todo eso, decía yo que como que se le cae un poco cuando empieza a hablar de la aristocracia, porque ahí incluso ya empieza a hablar de que no importa el hecho de que realmente haya gente que tenga más, sino que esa gente que tenga más no debe tener más para humillar al resto de la población y que debe camuflajearse, digamos, entre la gente que no tiene lo que él tiene. Y me parece muy triste porque
es como que la gente sigue viviendo en una desigualdad social, pero es como que ya no le va a importar porque la persona que tiene más que él o ella, incluso de manera injustificada, se viste como él o ella, entonces no me parece, y me parece que es parecido a lo que hablábamos el otro día sobre cómo gente que es asquerosamente millonaria como Mark Zuckerberg usa este recurso de vestirse como la gente común y de portarse como la gente común y de querer convencernos de que es como nosotros cuando claramente no es como nosotros. Entonces, pues eso, y esa parte de si es, bueno, de cómo se le cae lo anticapitalista, entre comillas, mm, yo lo tomaría como si fuera algo hipócrita, pero no lo es porque al final él desde el principio advierte que todas las formas de gobierno tienen diferentes virtudes y él lo único que está haciendo realmente es describirlas. No está diciendo como esta es la mejor o esta es la peor, sino que esta es la que es adecuada para este tipo de gobierno. Sí, exacto, ¿no? Desde el principio es esa advertencia. Como de ver cuáles son las leyes que harían funcionar mejor a cada una de las formas de gobierno, ¿no? Él quiere encontrar un equilibrio, ¿no? Es lo, a Montesquieu le sucede lo mismo que le sucedieron a los, como ya mencionaba la clase pasada, a los padres fundadores de los Estados Unidos. Ellos se remitieron a la antigüedad para estudiar las diferentes formas de gobierno y pues vieron el fracaso de la democracia ateniense, ¿no? Y dijeron, no, o sea, no podemos hacer una democracia como la que tenían los atenienses. Y eso fue lo que les llevó a fundar un país, en el caso de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, el voto es indirecto, el voto por el presidente es indirecto. Uno no vota por el presidente en Estados Unidos. Uno vota por un señor que después va a ir a votar por el presidente, ¿no? Que son los miembros del colegio electoral. Pero son este tipo de cosas eh, las que sirven de inspiración a partir de Montesquieu, que después retoman los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Tratar de encontrar un equilibrio de tal manera que ni el pueblo tenga tanto poder, ni los aristócratas tengan tanto poder, entre comillas, vamos a ver, creo que no lo lograron, eh, y que a partir de esta división de poderes se pueda entonces encontrar una especie de armonía entre todas las diferentes clases, ¿no? Montesquieu en ese sentido es, eh, si quieren, pues muy poco optimista, ¿no? De la propia de la propia naturaleza humana, ¿no? Porque acuérdense que lo que él dice es que a partir de que ya estamos en sociedad es cuando empieza el desmadre entre nosotros, cuando ya queremos pelearnos con los demás. Entonces, todas estas formas de gobierno y estas leyes que él propone son precisamente para mitigar, eh, no para eliminar, sino para mitigar estas luchas que pueda haber, ¿no? Y es lo mismo que hacen los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que ellos dicen, no podemos terminar con este poder de los aristócratas o de no sé quién. Como no podemos acabar con él, lo que podemos hacer es mitigar esos poderes o incluso fragmentar ese poder de tal manera que no tenga, no sea tan omnipotente como, no, tan omnipotente no es una palabra bien dicha, que no sea omnipotente, ¿no? Eh, pero bueno, el problema es que ese equilibrio siempre um, es muy débil, o sea, es muy frágil ese equilibrio y se puede mover para un lado y para otro en cualquier momento, dependiendo de las circunstancias y de las acciones de cada una de las clases. Pero creo yo que ese es el ideal de Montesquieu, ¿no? No encontrar la democracia perfecta, ni encontrar la aristocracia perfecta, ni la monarquía perfecta, sino encontrar una especie de gobierno en el que estos tres tipos de gobierno eh, puedan convivir, ¿no? Él está muy aristotélico en el sentido de lo que él quiere encontrar es el justo medio, ¿no? No irse a ningún extremo, ¿no? Es como un político de centro casi, el buen Montesquieu. Entonces, tratar de encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero, pues como decía,
no parece ser una cosa fácil. Y también esta cuestión de lo moral. O sea, porque él sabe cuáles son los sentimientos que debería haber. Lo que no sabe es cómo generar esos sentimientos. Nunca te dice cómo generas el amor. Por ahí propone leyes, pero son más o menos como para mitigar, pero como bien dices tú, ¿no? O sea, las leyes se quedan en un límite, ¿no? Alexis de Tocqueville decía, o sea, es que tiene que haber un espíritu que movilice las instituciones, ¿no? Este espíritu es el que engrasa las instituciones, digamos, cada una de las piezas de las instituciones para que funcionen. Pero sin ese espíritu, las instituciones son cáscaras vacías, ¿no? Eh, y ese es uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, ¿no? Nos gusta hacer muchas leyes que suenan súper padres, súper chingonas, pero luego el problema viene cuando se aplican, ¿no? Desde quien las aplica hasta quien está encargado de practicar esas leyes o de obedecer esas leyes, ¿no? Y eso tiene más que ver con una cultura, tiene más que ver con la idiosincrasia, tiene más que ver con un montón de cosas eh, que no son propiamente las instituciones políticas o normativas, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, Montesquieu creo que es un buen autor como para empezar a estudiar el liberalismo estadounidense. Creo que uno puede entender muy bien el liberalismo estadounidense leyendo primero a Montesquieu y luego leyendo a los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra, quiera comentar algo más, eh, quiera decirnos alguna otra participación. Bueno, eh, pues entonces demos una comentada rápida al textito de Montesquieu. Pues para hoy era el libro quinto, ¿no? Y aquí lo que va a tratar de hacer es de relacionar las propias leyes que los legisladores están encargados de hacer con el principio de gobierno que ya vimos la clase pasada, con cada uno de los principios de los diferentes gobiernos que estuvimos viendo el otro día, ¿no? ¿Por qué? Porque le parece que tiene que haber una relación entre las leyes y este principio de gobierno, ¿no? O sea, cada uno de los gobiernos debe tener leyes particulares que sirvan como, como fortaleza, como fortalecimiento del propio principio de cada uno de los gobiernos, ¿no? Son como impulsores de estos principios. Entonces, bueno, como ya dijimos bastante, pues en la República la virtud, digamos, es el principio más importante que tiene que ver con el amor precisamente a la República y que dice literalmente Montesquieu, es un sentimiento y no una serie de conocimientos, ¿no? Porque si no caemos en el error tecnócrata, me parece a mí, ¿no? Creo que aquí sí, o sea, aunque Montesquieu no te dice cómo llegar a estos sentimientos, sí me parece que es un acierto que él no quiera caer en el asunto tecnócrata de que todo es racionalidad y todo lo vamos a ver a partir de números y de maximizar el beneficio de cada uno de nosotros y no sé qué tanto rollo, ¿no? Estilo utilitarista. Sino que realmente, pues, los seres humanos no solo somos racionalidad, sino que también somos sentimientos, ¿no? Entonces, cuando este pueblo tiene buenas máximas a partir de las cuales pueda regirse, pues puede practicar mejor, dice él, la virtud, ¿no? Entonces, bueno, luego en el capítulo 3, que es lo que es el amor a la república en la democracia, y dice, ¿no? O sea, el amor a la república es el amor a la igualdad. El amor a la democracia es el amor a la igualdad, ¿no? Precisamente porque tiene esta idea de que en democracia, al ser el poder del pueblo, todos los que participan dentro de ese pueblo
deberían tener al menos una cierta igualdad para entonces poder amarla, ¿no? Poder amar esa igualdad que yo tengo frente al otro, ¿no? Esto no quita que pueda haber ciertas diferencias en una democracia, pero las diferencias se van a establecer más bien por los servicios que uno le haga a la república y por los propios talentos que uno tenga. Pero no por una cuestión hereditaria, ni por una cuestión de nobleza, ni todas estas cosas, ¿no? Que puede haber en una monarquía o en una aristocracia. Entonces aquí más bien esta diferencia, como en Alexis de Tocqueville, que por ejemplo Alexis de Tocqueville lo que va a decir es que en América, cuando él hace su libro de la democracia en América, lo que sucede en los Estados Unidos es que hay una igualdad de condiciones, que todos parten más o menos de las mismas condiciones y entonces al partir de más o menos las mismas condiciones, cada uno va diciendo su propia carrera y depende de sus propios talentos, entonces llega más lejos o no, ¿no? Pero ya no depende de una cuestión hereditaria o una cuestión aristocrática. Bueno, y luego en el capítulo 4 tiene este título, ¿no? O sea, cómo se inspira el amor a la igualdad y la frugalidad, ¿no? Y dice, el amor a la igualdad y a la frugalidad lo excitan y lo extreman la igualdad misma y la propia sobriedad cuando se vive en una sociedad en la que las leyes han establecido la una y la otra. ¿Qué es la frugalidad? Pues es esta idea de, digamos, limitarnos a nosotros mismos, saber gozar de las cosas que tenemos, poniendo un límite, ¿no? Sin querer avasallarlo todo, ¿no? Y este es uno de los principios de la propia democracia, ¿no? Ponernos límites para que todos podamos seguir siendo iguales, para que la propia igualdad pueda sobrevivir. Si no, si nada más pensamos en nosotros mismos, si nos dejamos llevar por este individualismo o este hiperindividualismo en el que vivimos, por ejemplo, hoy en día, pues difícilmente una democracia puede sobrevivir, ¿no? Porque todos estamos compitiendo unos con otros por ser más desigual que el otro, ¿no? Es decir, por tener más que el otro y porque el otro no me deje atrás. Entonces, esta es una cuestión importante en las democracias para Montesquieu, ¿no? Pero para que pueda haber este amor a la igualdad y para que pueda haber este amor a la frugalidad, pues es necesario que haya leyes que establezcan estas virtudes, ¿no? Y en el capítulo 5, entonces, él se da la tarea de discutir un poco cómo se van a establecer estas leyes. Y pone ejemplos, ¿no? Por ejemplo, habla de Solón, que fue un legislador griego, ateniense, que hizo reformas para que la propia democracia ateniense pudiera mantenerse, ¿no? Y para que las clases más pudientes no fueran las únicas que tuvieran acceso a la democracia. Y lo que hizo fue establecer la ley, la igualdad ante la ley, ¿no? Una de las formas, pero también, por ejemplo, la repartición de tierras, otra de las formas. Aunque Montesquieu señala, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres repartir tierras, esto se puede hacer, dice él, en repúblicas nuevas, ¿no? Recién fundadas. O en repúblicas viejas, pero cuando ya la corrupción es tal que el cambio es obligado, ¿no? O sea, que los ricos tienen que necesariamente dejar algo, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, el nivel de corrupción al que había llegado el país, con todo y que ahora muchos aman a Porfirio Díaz porque nos trajo el tren, aunque nadie podía subirse más que los ricos, pero bueno, nos trajo el tren, ¿no? La corrupción era tal que precisamente esto, ¿no? O sea, había tanta diferencia entre las clases ricas y las clases bajas que era imposible que la república se mantuviera, ¿no? Y tuvo que haber una revolución que después hicieron una reforma agraria
que incluso se estableció una secretaría que se llamaba así, Secretaría de la Reforma Agraria, que Fox acabó con ella, le cambió el nombre y le puso otro nombre. Pero hasta Fox duró esta Secretaría de la Reforma Agraria, que lo que se encargaba era precisamente de la repartición de tierras a los campesinos, ¿no? Desde la época de la Revolución estaban repartiendo tierras, ¿no? Entonces, bueno, eso se trató de hacer con la reforma agraria aquí en México, ¿no? Esta cuestión de la repartición de tierras, la cuestión del ejido, de las comunidades, ¿no? Pero por ahí Salinas acabó con toda esta, pues con todos estos alcances cuando reformó la Constitución para que los ejidos pudieran venderse, ¿no? Porque antes los ejidos no podían venderse. Pero bueno, nada más era como un pequeño ejemplo. También habla, ¿no? De que a veces es mejor hacer leyes que no sean tan visibles, ¿no? Para que los ciudadanos no aborrezcan entonces la igualdad, ¿no? Aquí sobre todo está hablando de los aristócratas, ¿no? De los más ricos, que no necesariamente los aristócratas son los más ricos, ¿no? O sea, más los oligarcas que los aristócratas. Eh, y diciendo, ¿no? O sea, es mucho más inteligente hacer leyes que no sean tan directas con lo que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, en vez de quitarles dinero directamente de sus riquezas a los ricos, pues decimos que son impuestos, ¿no? Y que lo que tienen que pagar son impuestos. Pues una forma, ¿no? Y que así contribuyen a la república, etcétera, 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 ¿no? Aunque el mismo Montesquieu admite que a los ricos nunca les ha gustado, a los que son muy, 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 muy ricos, nunca les ha gustado pagar impuestos, ¿no? Y creo que ese es un pensamiento muy actual, ¿no? Nada más revisen el caso mexicano, ¿no? O sea, todas las grandes, grandes, grandes empresas son los que no pagan impuestos, ¿no? Um, y funcionan más bien como, este, como gente que succiona sangre, ¿no? Claro, en Estados Unidos Trump y todos los demás, los más ricos del país, ¿no? Bill Gates, el propio Mark Zuckerberg, el dueño de Amazon, que siempre se me olvida su nombre, etcétera, 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 ¿no? Y además dice, ¿no? O sea, sí, bueno, la democracia necesita igualdad, pero pues tampoco hay que exagerar, dice Montesquieu, ¿no? O sea, tampoco hay que llevarla hasta el extremo. Sí, no, más bien, pues, si no se puede establecer con tanto rigor, pues entonces establecer ciertas leyes que compensen esta desigualdad y que alivien de cierta manera la carga de los más pobres, pero sin llegar a esta igualdad extrema, ¿no? Y en el capítulo 6 habla de las leyes que deben mantener la frugalidad en la democracia, ¿no? Dice, en una perfecta democracia no es suficiente que se dividan las tierras en porciones iguales, es preciso además esas porciones sean pequeñas, como entre los romanos, ¿no? Aquí Montesquieu va a tomar a los romanos como una gran inspiración para todo su marco teórico, ¿no? Es decir, que lo que a cada uno le toque siempre sea limitado para entonces promover la propia frugalidad, ¿no? Es decir, la propia sobriedad en las riquezas, ¿no? Que nadie quiera más acumular mucho, mucho, mucho más, ¿no? Y aquí es cuando habla de lo que ya habíamos dicho hace rato, que es esta cuestión de que si la democracia se funda en el comercio, pues entonces es muy probable que las costumbres y que las virtudes se corrompan, ¿no? Él no dice como tal que se acabe con el comercio, pero que el comercio no puede ser el centro en el que se funde una democracia, ¿no? Sino que tiene que ser más bien, como ya lo he dicho muchas veces, pues está en la virtud y en el propio amor a la república.
Eh, um, bueno, esta parte donde, capítulo 7, otros medios para favorecer el principio de la democracia, ¿no? Am, dice que no en todas las democracias se puede hacer igual reparto de tierras, ¿no? Esto va a depender mucho de las circunstancias. Y por eso Montesquieu lo que no nos está proponiendo son normas o leyes universales, sino más bien son ciertos principios a partir de los cuales deberían desarrollarse distintas normas y distintas leyes, ¿no? Pero adecuándose cada una a las propias circunstancias particulares de cada caso, ¿no? Em, bueno, en el capítulo 8, que se llama Cómo las leyes deben referirse al principio del gobierno y la aristocracia, aquí ya empieza a hablar más bien de la aristocracia, em, y dice que hay dos tipos de desórdenes en los estados aristocráticos, ¿no? Por un lado, que haya una excesiva desigualdad entre los que gobiernan y los que son gobernados, y por otro lado, que esta misma desigualdad exista, pero entre los diversos miembros del cuerpo gobernante, es decir, entre la propia aristocracia. Y este es un motivo de peligro para Montesquieu, ¿no? O sea, los ricos no pueden ser tan ricos, ¿no? O sea, tienen que moderarse. Y era lo que veíamos también en la clase pasada como uno de los principios, o como el principio del propio gobierno aristocrático, ¿no? La moderación. Um, no solo frente al cuerpo gobernado, sino que sino también entre ellos mismos, de tal manera que entre ellos no haya también una desigualdad excesiva, ¿no? También habla del caso de los impuestos, ¿no? Cuando los propios aristócratas dicen, como yo soy aristócrata, me doy el privilegio de no pagar impuestos porque pues, soy lo más chingón que puede haber en el mundo, entonces yo no pago impuestos, ¿no? O cuando empiezan a gobernar solamente para su propio beneficio monetario, eh, cuando cobran los impuestos al pueblo y se lo gastan en ellos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, este es un problema que hay en el gobierno del tipo aristocrático, ¿no? Es decir, tiene que haber leyes que limiten la propia riqueza de los aristócratas. Bueno, en el capítulo 9 dice cómo las leyes deben referirse al principio del gobierno en la monarquía, ¿no? Aquí deja ya de lado la aristocracia y quiere hablarnos de la propia monarquía. Como ya vimos la clase pasada, el principio de la monarquía es el honor, ¿no? Entonces, todas las leyes que existan en la propia monarquía, pues tienen que estar relacionadas con esta cuestión del honor, ¿no? Aquí, por ejemplo, es necesario que haya leyes que, que pongan la cuestión hereditaria como una cuestión central, ¿no? Para que entonces, dice él, haya un lazo entre el pueblo y el príncipe, como una especie de unión, como una especie de pacto, ¿no? Que, digamos, entonces provoque que entre ellos se busque el honor, ¿no? Bueno, creo que este es centralmente lo que dice en esta parte. Habla en el capítulo 10, como título pone, de la prontitud de la ejecución en la monarquía. Dice que el gobierno monárquico tiene una ventaja sobre el republicano porque la dirección está centrada en uno solo y por tanto la ejecución es mucho más rápida que si estuviera repartida entre toda una asamblea, ¿no? Eh, si ustedes han ido alguna vez a una asamblea, saben cuánto tiempo tarda en tomarse una decisión, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las ventajas que ve Montesquieu de una república frente a una democracia que ya habíamos visto con Hobbes, por ejemplo, ¿no? Eh, y además tiene otra ventaja, no solamente la monarquía frente a la democracia, sino también frente al gobierno despótico, que es
que existen cuerpos, dice Montesquieu, es decir, cuerpos institucionales que se interesan por la Constitución, ¿no? Y que entonces hacen que la propia Constitución, es decir, las propias normas a partir de las cuales se fija la forma de gobierno de una monarquía, sean fijas, ¿no? Y que no cambien de acuerdo al capricho del propio monarca, porque entonces estaría actuando como un déspota. Y luego por aquí pone una cosa que a mí me causa mucho conflicto, ¿no? En el capítulo 13, que tiene como título Idea del despotismo, ¿no? Dice, cuando los salvajes de Luisiana, que Luisiana antes de ser una colonia, bueno, un estado estadounidense, fue una colonia francesa. Por eso el nombre de Luisiana, por Luis, por los reyes que se llamaban Luis, ¿no? Dice, cuando los salvajes de Luisiana quieren fruta, cortan el árbol por el pie y la cogen. He aquí lo despótico, ¿no? Yo no sé si este dato sea cierto, o si sea ahí medio racistilla el Montesquieu, pero la idea central es esta, ¿no? O sea, ¿por qué no coger simplemente la fruta? ¿Por qué hace falta cortar el árbol, ¿no? O sea, ese es el ejemplo que nos pone Montesquieu del despotismo, ¿no? Como en muy mexicano lo voy a decir como ganas de chingar, ¿no? Ese es el déspota, el que tiene como ganas de chingar al otro porque sí, porque, porque le da placer como hacerlo, ¿no? Y, bueno, entonces en el capítulo 14 habla del principio del gobierno despótico y de las leyes que tienen que estar relacionadas con él, ¿no? Y dice, o sea, como el principio del propio gobierno despótico, como ya vimos, es el temor, el objetivo es la tranquilidad, pero no necesariamente la tranquilidad trae paz, ¿no? Y en este sentido, digamos, las leyes que podrían establecerse en este tipo de gobierno, pues es más bien que no hay leyes, ¿no? O sea, que el propio principio tiene que ser la fuerza del príncipe, ¿no? No hay como tal división entre clases, no hay como tal libertad, ni igualdad, ni amor por la cosa pública, etcétera, 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 sino es simple y llanamente la voluntad del déspota lo que tiene que hacerse, ¿no? Y esa es la propia ley, ¿no? Eh, bueno, después habla de algunas cuestiones como de las recompensas que da el soberano, ¿no? De los regalos, de cómo se comunica el poder, ¿no? En una monarquía, por ejemplo, en una monarquía tiene el poder eh, no se da tan absolutamente como se da en un despotismo, ¿no? Por ejemplo, el déspota, si le dice a alguien, te mando que vayas y hagas esto, por ejemplo, a su visir, eh, es casi absoluto ese poder que le da, ¿no? Por ejemplo, en la monarquía sí hay un respeto por, por ciertas normas y por una constitución, ¿no? Eh, por ejemplo, esta cuestión de los presentes, en el despotismo o en la monarquía, por ejemplo, perdón, en el despotismo nada más, los presentes son muy importantes porque hay que quedar bien con el señor déspota. Pero, por ejemplo, en una república, dice Montesquieu que los presentes son una cosa repugnante, ¿no? Porque realmente lo que mueve a la república es la virtud y no el hecho de recibir algo, sino la virtud como tal por sí sola, ¿no? Y en la monarquía, como el honor es lo que mueve todo, pues es hasta ofensivo el recibir, dice, tales ofrendas, ¿no? Eh, bueno, vayamos al capítulo 19, ¿no? Donde plantea varias cuestiones, ¿no? Aplicadas a los distintos tipos de gobierno.
Y va planteándolas una por una. Dice, la primera cuestión, ¿deben las leyes obligar a los ciudadanos a la aceptación de los empleos públicos? Digo que sí en el régimen republicano y que no en el monárquico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Montesquieu entiende que uno debe estar entregado en un régimen republicano a la propia república y al bien común. Por tanto, se le puede obligar a un ciudadano eh, um, a ser parte digamos, a ejercer como funcionario público, si así se le solicita, ¿no? En una monarquía, ¿no? Porque ahí, como ya hemos dicho, ahí lo que es más importante es el honor, ¿no? Entonces, esta cuestión de obligar a un ciudadano a que forme parte del empleo público no aplica, ¿no? La segunda cuestión es esta. Es una buena máxima de que pueda obligarse a un ciudadano a aceptar eh, en la milicia un empleo inferior al que ha tenido. Y dice, bueno, o sea, pues en los romanos pasaba, ¿no? O sea, de repente había un capitán que después le tocaba estar al mando de alguien más que antes estuvo a su propio mando, ¿no? Dice, pero esto es por el bien de la propia república, por el bien público. Entonces sí es válido que a alguien se le denigre siempre y cuando sea en nombre del bien común. Tercer cuestión, ¿son compatibles, dice, en una misma persona los empleos civiles y militares? Y dice esto, ¿no? O sea, en una república sí es necesario unirlos, pero en una monarquía es más bien necesario separarlos. Esto es muy interesante porque en nuestras repúblicas contemporáneas lo que nosotros hacemos es más bien dividirlos, ¿no? O sea, no juntamos el poder civil con el poder militar, porque a partir de nuestras propias experiencias hemos entendido que no es buena idea juntarlos, ¿no? Revisar nada más toda la historia de Latinoamérica y de los caudillos que han ejercido un poder civil y un poder militar al mismo tiempo, ¿no? Um, y en otras partes del mundo, ¿no? No nada más en Latinoamérica, en otras partes del mundo, casi en todas las partes del mundo lo que se hace es dividir este poder militar y el poder civil. Nosotros hasta Manuel Ávila Camacho, el presidente Manuel Ávila Camacho, pues tuvimos un gobierno civil unido con un gobierno militar, ¿no? Que el propio Manuel Ávila Camacho pues fue el último general en ocupar la presidencia, ¿no? A partir de él después empiezan a llegar los famosos licenciados de ahí de la Facultad de Derecho de nuestra amada UNAM, eh, Miguel Alemán y todos los que le siguieron después de él, ¿no? Bueno, él lo ve peligroso porque, al menos en una república, él ve peligroso separar eh, la cuestión civil de la cuestión militar, porque entonces habría como una división de clases, ¿no? Si habría una clase, una casta militar y habría una casta civil, y esto podría provocar enfrentamientos, ¿no? Pero bueno, como ya dije, nuestra propia experiencia más contemporánea nos ha dicho que eso no es buena idea. Y por eso pues tenemos las constituciones que tenemos, ¿no? La cuarta cuestión, ¿conviene que los cargos públicos se vendan? Dice, en los estados despóticos es conveniente. En los estados monárquicos eh, también, pues porque se supone que eh, la riqueza de las familias más importantes son más ricas porque tienen mucho más mérito, ¿no? En una monarquía, toda esta cuestión del honor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, eh, pero cita a Platón, ¿no? Y dice, Platón no admite esa venalidad y lo cita y dice, es lo mismo que si en un barco se hiciera piloto a alguno por su dinero. ¿Y cómo es posible que lo malo para otros menesteres sea bueno solamente para conducir una república? Y luego dice, ok, bueno, sí, esto es lo que dice Platón, pero Platón habla de una república fundada en la virtud. Y nosotros estamos hablando aquí de una monarquía. Por tanto, en una monarquía
sí es posible que se vendan estos, pues estos cargos públicos, ¿no? Fue una cosa que sucedió, por ejemplo, aquí en México durante la época virreinal, que por ejemplo los reyes necesitaban lana y lo que hacían era vender los cargos públicos para tener dinero. Y bueno, de ahí viene nuestra famosa tradición de vender plazas y todas esas cuestiones, ¿no? Que bueno, ya las conocemos desde hace mucho. Quinta cuestión. ¿En cuál gobierno dice son necesarios los censores? En la República, porque ahí el principio fundamental del gobierno es la virtud, como ya dijimos mucho. Entonces ahí hace falta un censor que esté revisando, que esté siempre al pendiente de que se cumpla con la virtud, ¿no? Bueno, pasemos al libro 11, que es donde empieza a hablar ya de esta cuestión de la división de poderes y todo esto, ¿no? Y de la libertad política, ¿no? ¿Qué es lo que más le interesa, ¿no? Y en el capítulo 2, pues empieza a hablar primero de qué es la libertad, ¿no? Dice, cada uno llama libertad al gobierno que más le conviene, dice él, ¿no? Em, pero, dice, lo más frecuente es que esta libertad la pongan los pueblos en una república, ¿no? O sea, él está entendiendo libertad solamente en una república. Y entonces, ¿en qué va a consistir esta libertad? Discute en el capítulo 3. Pues en una sociedad que tiene leyes, dice él, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse. Es decir, la libertad consiste en seguir las leyes, en cumplir con las leyes y en no ser obligado a romper esas leyes, ¿no? Dice, la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permitan. Y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes le prohíben, no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder. Esto es muy Hobbes, ¿no? O sea, si queremos queremos la libertad, aunque Hobbes lo manejaría como seguridad y no como libertad, pero el Montesquieu nos va a decir, si queremos la libertad, tenemos que quererla para todos, para nosotros mismos y para todos. Y si nosotros la rompemos, entonces cualquiera la puede romper, y entonces esas leyes que nos protegían, que protegían nuestra libertad, ya no nos van a proteger más. Suponiendo que hay leyes que nos protegen, ¿no? Eso ya es otro ideal. Pero si las leyes realmente nos protegen y cuidan nuestra libertad, pues entonces desobedecerlas acaba con esa libertad. Eh, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues es poner límites, es decir, que no se abuse del poder que cada uno tiene, y para hacer esto, pues se necesitan límites, ponerle límites a los distintos poderes, y aquí es cuando empieza toda esta propuesta de la división de poderes para que entonces haya un equilibrio entre los distintos poderes y ninguno abuse de su propio poder, ¿no? Y luego en el capítulo 6 empieza a hablar de Inglaterra, ¿no? Dice, o sea, desde el capítulo 5, o sea, dice, ya hay una nación que tiene un código constitucional que tiene por objeto la libertad política. Así que, ¿para qué vamos a teorizar? Mejor vamos a analizar esta propia constitución que ya existe, ¿no? Y está hablando de Inglaterra. Eh, entonces, bueno, en este capítulo 6 empieza diciendo, ¿no? O sea, en cada estado va a haber 3 tipos de poderes, ¿no? O sea, va a haber un poder legislativo encargado de hacer las leyes, un poder ejecutivo encargado de ejecutar estas mismas leyes. Primero en lo que tiene que ver
con el derecho de gentes, que ya veíamos la clase pasada, y va a haber otro poder ejecutivo que tiene que ver con las cosas que van a depender del interior, es decir, con el derecho civil de la propia nación, ¿no? Derecho de gentes es el exterior, derechos civiles en el interior. Y entonces, en ese sentido, pues este último tiene que ver con el poder judicial y el otro ejecutivo tendría que ver con el poder ejecutivo general del Estado en términos del exterior, ¿no? Y va a decir que la libertad política de un ciudadano es la tranquilidad, dice él, de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad, ¿no? Aquí relaciona seguridad con libertad política. Y aquí sí se parece más a Hobbes, ¿no? Y dice que para que esta libertad exista es necesario que un gobierno, es necesario un gobierno tal en el que ningún ciudadano tema a otro. Aquí ya le está saliendo lo hobbesiano a Montesquieu, ¿no? Si queremos seguridad, hace falta un gobierno, alguien que esté por encima de todos, que asegure esa seguridad. Aunque Montesquieu agrega la palabra libertad, cosa que Hobbes no hacía, ¿no? Para él, pues había que renunciar incluso a la libertad en nombre de la seguridad, ¿no? Entonces dice, o sea, cada uno de estos, digamos, para cuidar esta libertad política y para que el gobierno pueda cuidar de esta libertad política, pues es menester que este gobierno no descanse en un mismo hombre, ¿no? Ni en una misma corporación de personas, ni en una misma asamblea, ¿no? Sino que tiene que haber distintos poderes que ejerzan esta prerrogativa de cuidar cada una de las seguridades y cada una de las libertades políticas, ¿no? Entonces, bueno, por tanto aquí empieza a hablar de, por ejemplo, que un Senado no debe ser permanente, es una forma de limitar el poder del Senado, ¿no? Sino tiene que irse cambiando de manera periódica. También los tribunales no pueden ser fijos, lo que sí deben ser fijos son los juicios, ¿no? Deben ir cambiando también los tribunales. Etcétera, 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 ¿no? Eh, ah, mm, 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 mm. Bueno, aquí habla de bastantes cuestiones más o menos generales, ¿no? De cómo, de cómo deben estar divididos cada uno de estos poderes, pero quiero saltarme a esta cuestión eh, cuando empieza a analizar Roma, ¿no? Porque me parece muy interesante para hacer la comparación con la actualidad, ¿no? Y en el capítulo 12, entonces, pone por título del gobierno de los reyes de Roma y cómo se distribuyen allí sus tres poderes, ¿no? Y aquí es cuando habla, ¿no? De que la constitución romana, antes de la expulsión de los reyes, porque hubo una revolución que expulsó de Roma a los reyes, y es cuando empieza la república, dice, antes de esto la constitución era a la vez monárquica, era aristocrática y popular. Y entonces había una armonía entre estas tres diferentes formas de gobierno, de tal manera que, dice él, jamás hubo discusiones, rivalidades ni celos en los primeros reinados, porque había esta estabilidad, ¿no? Espérenme tantito que aquí hice algo que no debe hacer. Ok. Bueno. Y luego en el capítulo 13, pues él empieza a reflexionar sobre cuando ya Roma se convierte en república, después de la expulsión de los reyes, ¿no? Y habla aquí, ¿no? De la propia reforma de la Constitución, ¿no? O sea, él dice que fue más bien una reforma constitucional
más que revolución fue una reforma que corrigió la propia forma constitucional anterior, ¿no? Pero que se amalgamó a las ciertas tradiciones ya pasadas y que ya estaban establecidas. O sea, no fue un cambio rotundo, sino más bien fue un cambio que con la expulsión de los reyes se amoldó a partir de lo que ya existía a una nueva condición, ¿no? Eh, Entonces, bueno, empieza a hablar, ¿no? Por ejemplo, de que el pueblo romano estaba dividido de distintas maneras, por centurias, por curias y por tribus, y eran distintas formas en las que votaba, ¿no? Pero dependiendo de cómo se organizaran, es decir, cómo se dividía el pueblo, si el pueblo se dividía por centurias, lo regular era que los patricios obtuvieran una ventaja, ¿no? Los ricos. Eh, pero, por ejemplo, si se hacían curias, si el pueblo se dividía en curias, tenían mucho menos ventaja y si se dividía en tribus, dice Montesquieu, casi prácticamente no tenía ninguna ventaja, ¿no? ¿Por qué? Por esto, ¿no? Todo el pueblo romano estaba dividido en 193 curias, que tenían cada una un voto, perdón, centurias. Los patricios y los primates no quiere decir los chengos, sino que eran los primeros, ¿no? Formaban 98 centurias y el resto de los ciudadanos estaba repartido en 95, en las 95 restantes. Entonces lo que sucedía a la hora de las votaciones era que, por ejemplo, pasaban a a votar las primeras centurias, que eran la de los ricos, y si ahí ya salía una mayoría, pues ya ni falta hacía que votaran los más pobres, porque ya se sabía el resultado de antemano, porque ellos eran mayoría en las centurias, ¿no? Entonces dependía de cómo estuviera dividido el pueblo romano, si el pueblo tenía mucho más presencia o no, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, y es lo que nos empieza a explicar un poco este Montesquieu a lo largo de los capítulos que siguen, conforme fue pasando el tiempo, el pueblo se fue haciendo de más y más y más prerrogativas, ¿no? Por ejemplo, hubo una revolución de las clases más bajas que dijeron, pues si no nos dan más derechos, los derechos que nosotros merecemos, pues nos vamos a ese otro monte que está ahí enfrente y fundamos nuestra propia ciudad. Y ustedes se quedan aquí solos. Los más ricos, si quieren, se quedan aquí solos. Y los aristócratas se dieron cuenta de que eso no les convenía. Y se dieron un poco, ¿no? Se dieron un poco ante las exigencias eh, de los, de los populares hablando del pueblo. Y, por ejemplo, se instituyó el tribuno de la plebe, ¿no? Había distintos tipos de tribunos, pero este tribuno iba a representar a la plebe, es decir, al pueblo llano, al pueblo más bajo. Y el tribuno de la plebe, por ejemplo, tenía ciertas atribuciones tan importantes como vetar leyes, ¿no? Julio César fue un tribuno de la plebe. Y por eso en alguna parte Montesquieu dice en la lectura que, que es cuando empieza el pueblo a ganar prerrogativas, cuando la propia libertad romana se empieza a perder. Un poco de historia romana, los políticos que se llamaban a sí mismos los populares porque apoyaban las exigencias del pueblo más llano, se enfrentaban a otro partido político que eran los optimates, que eran los representantes de la aristocracia romana, ¿no? Y entre los populares estaba Julio César, Pompeyo, etcétera, etcétera, ¿no? Que después van a aprovechar el apoyo del pueblo para convertirse en dictadores y acabar con la propia libertad romana, ¿no? Una especie de populistas, de populistas de la antigüedad, ¿no? Si se quiere. Em, y este es un poco el peligro que ven Montesquieu en el hecho de que el pueblo sea con todo el poder. En una república tiene que haber incluso un contrapeso frente al pueblo. Ese es el pensamiento de Montesquieu.
Por ejemplo, otra vez volvamos a la cuestión estadounidense, cómo se conforma el propio gobierno estadounidense inspirado en Montesquieu. Lo que hacen quienes diseñan el sistema político estadounidense dicen, vamos a hacer dos cámaras, una cámara donde esté representado el pueblo llano, vamos a darle a esa cámara pues unas atribuciones ahí X que no puedan hacer mucho, pero vamos a darle toda la representación del pueblo a esta cámara. Y esta cámara es la Cámara de los Representantes. Pero vamos a hacer otra cámara que sirva de contrapeso a esta Cámara del Pueblo Llano, que va a ser la Cámara de Senadores, que es donde van a estar todos los más privilegiados, la aristocracia, los más ricos, donde nada más van a poder entrar los los más capacitados, ¿no? Este va a ser el Senado. Y lo hicieron así, ¿no? Y durante mucho tiempo funcionó, ¿no? O sea, hubo una especie de equilibrio entre los poderes, con todas las desigualdades que el pueblo estadounidense también ha padecido. Eh, pero la estabilidad del sistema político estadounidense funcionó, porque a pesar de las desigualdades no había revoluciones, ni había levantamientos revolucionarios, ni había guerrillas como las que tuvimos en Latinoamérica durante mucho tiempo, ¿no? Y todas las inestabilidades políticas que tuvimos. El sistema político estadounidense no sufrió de esto y encontró un equilibrio. Un equilibrio, si quieren, injusto, pero un equilibrio del sistema. Es una cosa que los países latinoamericanos nunca hemos podido hacer. Y es una cosa que parece que se acabó ahora con toda esta cuestión de, no sé si vieron las noticias de que hubo una especie de enfrentamiento en el Congreso estadounidense y gente que apoyaba a Donald Trump tomó el Congreso, tomó las dos cámaras y pues hizo un desmadre ahí. Eso es una cosa histórica, de verdad es una cosa histórica, porque en los Estados Unidos eso jamás había pasado. Siempre se había visto a los Estados Unidos como un sistema súper institucional, es decir, que siempre se respetaban las instituciones, que siempre se respetaban las leyes, ¿no? A pesar del descontento de la gente, de las desigualdades, etcétera, etcétera, siempre se respetaban las instituciones, ¿no? Y ahora con todo esto que pasó, pues es histórico y ahora eh, pues Estados Unidos se parece más a nosotros cada vez, ¿no? Eh, y a mí me sorprende más porque yo me acuerdo que yo decía, bueno, es que Trump es un peligro para las propias instituciones norteamericanas, ¿no? Bueno, estadounidenses. Eh, y aún así yo escuchaba a muchos profesores expertos en Estados Unidos que me decían, no, o sea, es que allí las instituciones son fuertes. Entonces, aunque Donald Trump pues sea la bestia que es, no va a poder mover las instituciones, ¿no? Y bueno, ya hemos estado viendo en los últimos días cómo sí ha tenido una cierta capacidad para hacerlo, ¿no? No es un golpe de muerte de las instituciones estadounidenses, ¿no? No es que ya se acabó el país y ya se cayó el imperio y todas estas cuestiones que luego suelen a decir algunos youtuberos, ¿no? Pero sí es un antes y un después, o sea, sí es histórico. Y ya veremos después qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ese es el equilibrio que trata de encontrar Montesquieu, ¿no? Ni todo demócrata, ni todo aristócrata, ni todo monárquico, ¿no? Sino una especie de equilibrio entre todas estas formas de gobierno, ¿no? Bueno, eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de ir terminando. Bueno, les quería comentar algo, o les quiero comentar algo antes de terminar, respecto a las lecturas que nos faltan, porque,
Me equivoqué de programa, este no es el de ustedes. Espérenme tantito. Ok. Miren, la lectura que sigue es la de Norberto Bobbio en el libro Estado, Gobierno y Sociedad, y es la parte donde habla sobre la sociedad civil. Pero la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo estoy empachado de ya tanto liberalismo. Y y como el 18 de enero tenemos la invitación de este profesor para que nos hable sobre psicoanálisis y modernidad, quisiera que para que no perdamos esa lectura de ese día que es la de Marx, pues quitemos esta lectura de Bobbio, nos la saltemos y leamos a Isaiah Berlin en este librito de 4 ensayos sobre la libertad. Ese sí me parece muy importante, porque me parece muy actual lo que discute ahí Isaiah Berlin, en cuanto a toda esta cuestión de la tiranía de la mayoría y todo esto, ¿no? Sobre todo por lo de las redes sociales, ¿no? Y todas estas discusiones que luego hay y censuras que luego hay ahí también. Creo que es una lectura muy interesante en cuanto a lo de la libertad de expresión y todo esto. Entonces, pues lo que yo les propongo, tachemos a Bobbio, recorramos esa lectura, hagamos la de Isaiah Berlin, y entonces la que era para es decir, la de Marx la recorremos al 14 de enero y subimos la de Isaiah Berlin al 11 de enero, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Vale, profe. sale. Bueno, entonces pues, ¿El de los fines de la vida? ¿O cuál? o sea, las lecturas quedarían así. Tache Norberto Bobbio, que es el 11 de enero, y el 11 de enero leeríamos a Isaiah Berlin, el textito de John Stuart Mill y los fines de la vida, Ah, ok. y el 14 de enero leeríamos pues el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Ya para dejar a los liberales y leer otra cosa que ya como que cansaron los liberales, ¿no? Bueno, al menos a mí me cansaron. Entonces, bueno, así lo dejamos, ¿vale? Bueno, no sé si alguien más tenga algo que decir, algo que comentar. Si no, pues vamos terminando. No, bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Acuérdense ponerme sus participaciones, de que participaron en el chat o de que participaron aquí hablando, ¿sale? Y pues bueno, besos, abrazos, cuídense mucho. Chao, chao. Bye. Bye, bye. Luego, hasta profe. Buenas luego. noches. Hasta Gracias. luego. Bye, bye. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.